fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, y te levantaste con poder, tú eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh sí, 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 sí. Oh, tú eres Rey, eres Señor, fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantaste una vez más, poder, y tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¿Cuántos lo creen? Grítame. Dale fuerte ese aplauso a Él. Vamos a declararlo una vez más. Una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Te levantaste con poder. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Tampoco. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos tienen grandes promesas de parte de Dios para su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos han experimentado grandes bendiciones de parte de Dios? Dios es un Dios grande. No nos puede dar miedo, ni vergüenza, ni nada. Proclamarlo y nos agarramos a esa grandeza de Dios. Nos gusta abrazar las promesas grandes que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, y es un mensaje que quiero traerles en el día de hoy, también es un Dios de lo pequeño. Es un gran Dios, pero es un Dios que en lo pequeño también es grande. Dios es Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Dios es Dios y es soberano en lo grande y en lo pequeño. Y en el día de hoy quiero compartirles acerca, el título es honrar lo pequeño. Porque es muy fácil, nos gusta y está bien, por eso les decía sin miedo, agarrarnos a esa grandeza de Dios. Pero cuando las cosas en ocasiones no nos parecen grandes, parece que no hay nada, o que son pequeñas, no es tan fácil. Y es algo natural que a todos nos pasa. Que a mí me ha pasado, que probablemente a ti te ha pasado. Que en la Biblia nos habla de personas que les ha pasado. Es algo natural. Cuando empezamos hoy el culto, yo sé que hay gente de vacaciones y que todo lo demás y que la disfruten allá donde esté. Ya me toca a mí también. Pero cuando vemos que somos poquitos, como que uno se queda medio chof. O a mí me pasa. Es como cuando está todo lleno, es como que me da más ese ánimo, ese gozo de ver la casa del Señor llena y parece que Dios ahí está. Pero cuando somos 2 o 3 poquitos es como, no sé, humanamente nos viene esa pena de, ay, qué pena que somos pocos. Pero Dios está en lo poco.
A veces cuando incluso, y hoy estaba meditándolo, no está la batería, se nota un montón y las palmas parece que se hacen como tímidas y nos quedamos un poco desinflados y dicen, ay, falta más, hay poco. Pero la verdad, lo bueno, lo maravilloso es que haya mucho, haya poco, nosotros venimos a adorar al Señor. Él está escuchando la adoración de su pueblo y eso es lo verdaderamente importante. Cuando venía en el coche, también pensé algo sobre esto. Recuerdo cuando mis hijos, a lo mejor los padres no le pasan tanto, a las madres quizás no más. Cuando mis hijos eran pequeños y venía el Día de Reyes, y uno veía esos grandes regalos, esos grandes paquetes, y uno decía, ¡ay, qué bonito! Y todo eran plásticos, en verdad, de valor en sí, casi que tenían poco, pero abultaba, era grande, y uno se ponía contento. Los hijos van creciendo, y me pasa que ya son grandes los míos, y llega el Día de Reyes, y todos aquellos paquetes, y luces, y globos, y grandes, se convierten en paquetitos, chiquititos, pequeños, pocos. Y yo miro a Cristo y digo, qué poco, me da pena. Recuerdo aquello que era mucho y veo lo poco y digo, me da pena. Pero ¿sabe? Lo grande no siempre es mucho, porque si económicamente nos ponemos a mirar, tenía menos valor que esas cosas pequeñitas. En lo pequeñito hay más valor en ocasiones. Lo grande no siempre es mucho. Y lo pequeño no siempre es poco. Tenemos que aprender a honrar lo pequeño. Lo pequeño no es insignificante. Lo pequeño en ocasiones es una semilla, es una señal. Puede ser el comienzo de algo mayor. Las cosas pequeñas pueden tener un impacto enorme, para bien o para mal. Hay poder en lo pequeño. Como decía, las cosas pequeñas pueden tener un enorme impacto, para bien o para mal. Hay poder en lo pequeño. Un pequeño acto de bondad puede cambiar un día. Quizás hay alguien que lo está pasando muy mal y de repente tú vas y le das un abrazo y le cambia el día. Dice, pero no hice nada. Un pequeño acto de bondad en el momento oportuno puede cambiar un día. Un pequeño paso puede iniciar un gran cambio. Una pequeña mentira puede destruir confianza. Lo pequeño no es insignificante. La Biblia dice, por ejemplo, que las pequeñas zorras arruinan la viña. Eso dice Cantares. Las zorras, aquello que parece insignificante, que no se ve, si no tenemos cuidadito con eso, animalitos, se meten en la viña y la destrozan. Dice Santiago que cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Dice Eclesiastés que una pequeña tontería echa a perder una buena fama. Lo poco, lo pequeño no es insignificante. Y vamos en el día de hoy, por lo tanto, por lo que hemos estado viendo, a pedirle al Señor que si no es el caso, nos ayude a honrar lo pequeño. Honrar es valorar, es respetar y es dar importancia a lo que parece insignificante. Es reconocer que lo pequeño también tiene propósito, tiene dignidad y potencial, incluso si no impresiona a simple vista. Lo pequeño tiene propósito, tiene dignidad y tiene potencial. No es difícil caer en el engaño de menospreciar lo pequeño. El enemigo, en su sutileza, como descaradamente no puede robar nuestra alma, en ocasiones él intentará distraernos, haciéndonos ver que hemos nacido para cosas grandes. ¿Y qué pasa? Que a veces lo grande tarda en llegar. A veces, para llegar a lo grande, tiene que pasar por lo pequeño. Y en ese proceso, si nosotros le hacemos caso a la mentira del enemigo, podemos caer en desesperación, en frustración, en desánimo.
Y si no tenemos cuidado con esto, nos encontraremos como perdidos. Él no roba tu alma, pero intenta hacerte que camines perdido. Es su sutileza, es su ataque directo hacia nosotros. Lo hizo con Adán y con Eva, es la misma estrategia. ¿A Adán y a Eva se le había confiado poco? No. Todos podían gobernar en todo. Solamente una cosa, no podían. En su sutileza el enemigo, con que Dios te ha dicho y le hizo ver que aquello que tenía era poco, era pequeño. Tenemos que tener cuidado con las mentiras que el enemigo a veces trae a nuestra vida. Porque lo que Dios pone en nuestra mano, sin importar el tamaño, es importante, no es insignificante. Es algo que Dios ha puesto en confianza en tu mano para que tú trabajes, para que tú hagas, para que seas parte del avance del reino en este mundo. Y me gustaría que me acompañaran a Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Y este es el versículo clave, un versículo que me dejó pensativa mientras estaba preparando esto. Vamos a leer solamente la primera frase y luego al final quizás lo vamos a leer completo. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Repito, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hubo alguien que despreció el día de las pequeñeces. El pueblo de Israel despreció un momento puntual en sus vidas. Aquí ellos venían de haber vivido en el exilio de Babilonia, habían experimentado el tener el templo de Salomón, el cual había sido destruido, y estaban en la reconstrucción del nuevo templo, una segunda oportunidad, una nueva etapa. Y dice Zacarías que hubo personas que en ese tiempo de pequeñez hubo menosprecio en su vida. No honraron lo que estaba sucediendo en ese momento. No valoraron, no veían el valor, no veían el potencial de aquello que estaba ocurriendo. El gran templo de Salomón, a comparación con lo que estaban viendo, no había avance, no era tan grande, les entró un sentimiento de menosprecio. Es algo natural en nuestras vidas. Si a ellos les sucedió, piensan que a nosotros no nos va a suceder. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay momentos en nuestra vida que quizás no son tan resplandecientes, que no son tan grandes, que no vemos esa grandeza de Dios, no vemos ese poder manifestado, no vemos nada quizás, o vemos poco, pero no podemos permitir menospreciar el tiempo de la pequeñez. Dios está atento a ese tiempo de pequeñez. Dios tiene el control en ese tiempo de pequeñez. Honrar lo pequeño no es un pensamiento pobre, de derrota o de conformista. Bueno, unos más, otros menos, lo que hay, me conformo. No. Honrar lo pequeño no es un pensamiento pobre. Es tener la mente de Cristo, es ver las cosas como Él las ve. Honrar lo pequeño es coherente, tiene sentido con las enseñanzas que vemos en la Biblia, tiene sentido en el reino de Dios. Jesús mismo no tenía apariencia de grandeza. Isaías 53, versículos 2 y 3. A ver si me puedes ayudar. Lo leemos. Jesús no tenía apariencia de grandeza. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Jesús no tenía un aspecto de grandeza. Dice, su aspecto no era atractivo y
y nada en su apariencia lo hacía deseable. Es más, Jesús vino y los suyos no lo recibieron porque no apreciaban la grandeza, porque ellos esperaban otro tipo de Salvador, no uno que viene a nacer de una mujer, un bebé que no tenía ni dónde ir a dar a luz, su madre que creció con un carpintero. Ellos no esperaban ese Salvador, ellos esperaban un Salvador grande y no vieron la salvación en Jesús. Jesús no tenía aparentemente apariencia de grandeza, pero Él era el Hijo de Dios, todopoderoso. Y esto es un patrón que se repite en las Escrituras. Sus enseñanzas, las enseñanzas del mismo Jesús nos hablan de honrar lo pequeño, dejar que los niños se acerquen a mí, por ejemplo. El que quiere ser el más grande entre ustedes, sea el siervo. Lo pequeño, las enseñanzas de honrar lo pequeño, es compatible, es coherente, tiene sentido. Quizás no en nuestra mente humana, pero sí en lo que enseña el Señor. Sí compartimos la mente de Cristo cuando tenemos ese pensamiento en nosotros. Valorar y respetar y dar importancia a lo pequeño, como decía, es tener la mente de Cristo. Ahora bien, ¿de dónde nació este mensaje que yo tengo en esta mañana para compartir con ustedes? Es algo que Dios me habló primeramente a mí. Dios trata primero contigo antes de compartir, o es la experiencia que yo he podido tener. Yo estuve hace un tiempo en un evento donde se compartía y se predicaba acerca del avivamiento. Y uno iba con ganas de escuchar el avivamiento. Cuando piensas en el avivamiento, ¿qué piensas? En grande. Avivamiento, grande. La gente se cae y esto fluye, corre, venga, los brincos. Grande, avivamiento me suena a grande. Para mi sorpresa, lo primero que escucho es honrar lo pequeño. Me impactó. Me impactó. Yo iba en mi contexto de avivamiento con grande y Dios me hablaba de que lo primero que tengo que hacer es honrar lo pequeño. Y la persona que estaba compartiendo pronunció una frase que a mí me explotó en mi cabeza. La frase la vamos a ver en la siguiente imagen. Dice: en ocasiones pedimos un roble. ¿Cuántos de nosotros no tenemos grandes sueños delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros no tenemos promesas delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros no tienen peticiones delante del Señor que son como un roble? Pero recibimos una bellota. Soñamos en grande, esperamos en grande y la respuesta de Dios es pequeño. Pedimos un roble, pero recibimos una bellota. Y creo que esta es una frase en la cual tenemos que reflexionar como iglesia y en lo personal. ¿Esperas algo grande del Señor? ¿Lo esperas? No tengan miedo, estamos hablando, Dios está en lo grande también. ¿Esperamos algo grande del Señor? Bien. ¿Tenemos sueños grandes delante del Señor? Bien. ¿Tenemos promesas grandes delante del Señor? ¿Estamos esperándolas? Bien. Pero si recibimos una bellota, no lo menosprecie. Ponla delante del Señor. Pregúntale al Señor, ¿qué tengo que hacer con esto pequeño que me estás dando? Como hace tanto frío, me voy a quitar un poco la humedad.
Como decía, tenemos promesas, hemos recibido palabras, tenemos planes, sueños, metas, expectativas. Estamos esperando por milagros que son un roble. Quizás estamos esperando una sanidad completa porque creemos, porque Dios quiere sanarnos, porque Dios es nuestro sanador y estamos esperando una sanidad completa. Eso es un roble. Lo estamos esperando bien, bien. Quizás estamos esperando que nuestra familia acepte el evangelio, que se convierta. ¿Eso no es un roble? Sí, bien, lo estamos esperando, bien, hacemos bien. Quizás estamos esperando un roble en el sentido de poder ver a nuestros hijos entregados y sirviendo al Señor. Hermano, eso no es un roble, eso es un sueño grande que está bien que esté guardado en nuestro corazón. Y ahí lo tenemos. Estamos esperando y soñando para que el Señor nos use en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en los dones que Él nos ha dado. Eso es grande, es un roble. Bien, lo estamos esperando. Pero puede que nos encontremos con la bellota, con momentos de dificultad, de escasez, donde quizás eso grande que espero no lo veo, veo lo pequeño. Sueño con una iglesia renovada, apasionada, donde las cosas ocurren, donde el crecimiento fluye, donde tiene que ser extendida. Eso es un roble. Bien, eso es lo que tenemos que soñar. Pero quizás nos encontramos con la bellota. Puede pasar. Lo que soñamos, lo que esperamos, lo que anhelamos, no se acerca ni a la mitad de lo que en verdad tenemos. Pero ha sido Dios quien ha depositado la bellota, eso pequeño, en tu mano. Un propósito tiene, porque no podemos menospreciar esa bellota, eso pequeño. Recuerda, tiene potencial, porque viene del Dios mismo. Y en esa conferencia, y quizás Dios te lo está preguntando a ti, porque te puedes sentir identificado con lo que estoy diciendo, de que tenemos cosas grandes esperando de parte de Dios, pero la verdad es que lo que vemos es pequeño. Y Dios me decía, y Dios te puede estar preguntando a ti también en esta mañana, ¿qué estás haciendo con eso pequeño? ¿Qué estás haciendo con la bellota, con lo poco que has recibido de mí? En el tiempo que estás esperando a que venga lo grande, a que el roble crezca, ¿qué estás haciendo con la bellota? Yo tristemente les confieso, porque no me importa, tuve que reconocer delante del Señor que a veces no hago nada. Me quedo esperando a que venga lo grande y no aprecio lo pequeño que Él me da. Nuestra actitud es fundamental en el resultado. En ocasiones, Dios nos da la semilla del sueño, de la promesa, y nos toca a nosotros cultivarlo y trabajar con lo poco que Dios nos ha dado. No lo vamos a leer, pero recuerdan la parábola de los talentos en Mateo 25, donde el Señor de aquella viña le repartió de lo suyo a unos 5, a otros 2 y a otros 1. A unos muchos y a otros pocos. 1. ¿Quién se lo dio ese 1? El dueño, el Señor de la viña. A veces Dios nos da poco, nos da lo pequeño y nos toca a nosotros trabajar con eso pequeño, con eso que consideramos humanamente poco. ¿Y saben qué? Nos enseña la palabra
que ese señor que entregó esos talentos, que entregó de lo suyo en las cantidades que consideró, vino. Y cuando vino, al que tenía mucho y al que tenía poco, les hizo la misma pregunta. ¿Qué has hecho con lo que te confié? Porque el Señor esperaba obtener resultados del de mucho, pero también del de poco. Y el de poco, todos lo saben, no hizo nada. Como era poco, tuvo miedo y ahí lo dejó. Nuestra actitud es fundamental en el resultado que vamos a obtener. El Señor espera un resultado en nosotros, aún en lo pequeño. ¿Un resultado de qué? De fe, de perseverancia, de gratitud y de acción. Sea mucho o sea poco, Dios espera de ti que tengas fe, que seas perseverante, que seas agradecido y que pongas en acción lo que Él te ha dado. Lo contrario de honrar lo pequeño, ¿saben lo que es? La queja, la ingratitud, el rechazo, el menosprecio. ¿Qué voy a hacer con esto? Mira lo que tiene este, 5 y yo 1. Que con la misma me sale malo y ni da. El desprecio, la ingratitud es lo contrario de honrar lo pequeño. Era poco, sí, pero es que no merecías nada. Y Él, en su bondad, decidió darte poco. Trabaja con lo poco. Trabaja con lo poco. No lo menosprecie. No lo rechace. Dale gracias a Dios porque te dio aún poco. Nuestro cuidado y nuestra responsabilidad en las cosas pequeñas demuestran nuestra disposición para asumir cosas grandes. Administrar bien lo pequeño nos prepara para lo grande. Administrar lo pequeño nos prepara para lo grande. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Y a veces vivimos con nuestra propia mentira, con una mente que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la Escritura. No, cuando seamos más, no, cuando tenga más, no, cuando pueda más. No. Yo a veces me lo creo. A veces lo hablamos entre nosotros. Pero la Biblia me dice que si en lo poco no soy fiel, en lo mucho tampoco lo voy a hacer. Entonces, ser fiel en lo poco, administrar bien lo poco, nos va a estar preparando para cuando recibamos lo mucho, lo grande. Porque Dios quiere hacer cosas grandes entre nosotros. Sí. ¿Dios te quiere sanar completamente? Sí. ¿Dios quiere que no te falte nada? Sí. Pero quizás necesitamos prepararnos para recibir lo grande. Mientras tanto, nos da lo pequeño para que hagamos algo. Quizás Dios de momento no nos puede dar más porque no sabríamos gestionarlo. ¿Cuántos, después de recibir una sanidad completa, no regresaron ni siquiera a darle gracias a Dios? ¿Cuántos, después de recibir la bendición, no se acordaron más del Dios de la bendición? Quizás, solo quizás, Dios no nos puede dar más porque no vamos a saber gestionarlo, porque no estamos preparados para llevarlo, para gestionarlo. Y necesitamos prepararnos en lo poco para aprender a administrar lo que es más grande. Esto no quiere decir que a algunos Dios les castiga con poco y a otros Dios les premia con mucho. Significa que si es la voluntad de Dios para nosotros, sea mucho, sea poco, es 100% de parte de Dios. Y mientras llega a lo grande, yo aprendo y soy fiel en lo pequeño. Aprendo y soy fiel en lo pequeño. ¿Cuántos quieren en esta mañana ser fiel, aprender de lo pequeño, soñando con lo grande?
pero sabiendo administrar lo pequeño. La actitud que adoptamos influye directamente en el resultado. Una actitud adecuada es clave para lograr buenos resultados. ¿Se acuerdan los 3 que le fueron repartidos? El de poco no tuvo una buena actitud, no lo hizo bien. ¿Qué resultados tuvo? Nulo. Los otros tuvieron una buena actitud con los que se les puso en confianza en sus manos y obtuvieron buenos resultados. Nuestra actitud influye en los resultados que vamos a obtener en nuestra vida. La actitud es una manera habitual de pensar, de sentir, de comportarse frente a determinadas personas o circunstancias. No tiene que ver solamente con lo externo. Actitud enfadada. Eva está enfadada. No siempre tiene que ver con lo externo, con lo que se ve. Hay una actitud en nosotros que Dios ve y está en el interior, dentro de nosotros. ¿Por qué? Meditaba en esto mientras lo preparaba. Porque a veces somos buenos fingiendo. Somos buenos porque venimos, gloria a Dios, todo bien, levantamos nuestras manos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cuál es la actitud que tenemos en nuestro interior? Al final va a salir a la luz, pero hay un tiempo donde nosotros podemos fingir, y ese tiempo es el que Dios nos está hablando que tenemos que tener cuidado de guardarnos. Porque puedo levantar mis manos, puedo estar haciendo toda la liturgia de la congregación, pero mi actitud interna no es la correcta. No es la correcta. Cuidemos de nuestro interior, de nuestro ser interior, de lo que hay dentro, de lo que estamos pensando, de nuestros sentimientos, de lo que está dándole vuelta a nuestras vidas. Y pidámosle, Señor, ayúdame a tener una buena actitud. Debemos ser agradecidos aún cuando no tenemos lo suficiente. Esa es otra parte importante de nuestra actitud. Ser agradecidos cuando no tenemos lo suficiente, cuando hay poco, cuando hay pequeño. ¿Se recuerdan de la alimentación de los 5,000? Con poquitos panes y poquitos peces ocurrió un milagro. Pero ¿saben qué? Antes de que ocurriera el milagro, en lo poco, cuando llegó ese muchachito y le dio los panes y los peces que no daban ni para empezar a toda aquella gente, dieron gracias al Señor. Dieron gracias al Señor. Y luego de haber dado gracias, ocurrió el milagro. Sé agradecido en lo poco. Lo que espero, lo que quiero. ¿Saben? Estuve buscando bellota por todas las palmas. No la conseguí. Lo más que se me asemejaba a una bellota era una nuez. Y se la quería traer para que se la llevaran a sus casas y cada vez que vieran esa nuez se acordaran que no importa que sea poco. Si es de Dios, es 100% de Dios. Es 100% un milagro. Es 100% para nosotros, para disfrutarlo. Entonces, con lo poco, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Sé agradecido. No te quejes. No te quejes. Y el milagro llegará al tiempo de Dios. En la espera de lo que ha de venir, debemos ser perseverantes y accionar lo que está a nuestro alcance. En Primera de Reyes vemos la historia del siervo de Elías. Elías estaba orando por una gran lluvia y mandó a su siervo a que subiera y mirara. Y el siervo le respondió, no veo nada. Elías estaba esperando una gran lluvia. Él confiaba en que Dios respondiera a su oración. Y el siervo le decía, no veo nada. Así hasta 7 veces. Para arriba, para abajo, mirando. No veo nada. Y a la 7ª vez, ¿qué le dijo?
veo una pequeña nube allá subiendo del mar, una pequeña, como la palma de una mano, una pequeña nube, es lo que veo. Elías le dijo, prepárense, viene la lluvia. Prepárense, viene la lluvia. Elías creyó que aquello que se veía pequeño era la semilla de la respuesta de Dios a su oración. Necesitamos accionar, necesitamos perseverar como hizo Elías, creyendo que si Dios prometió, Dios va a cumplir. Creyendo que aunque en un principio no veas nada, aunque veas un destello, algo pequeño, acciones, te levantes y digas, esta es la respuesta de Dios para mi vida. Porque ahí está, es pequeño, pero puedo verlo porque Dios prometió y Dios va a cumplir. Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente. Y hay algo que me llama la atención con respecto a la historia de la nube. Y es que Elías le dijo a su siervo que mirara. Mira a ver lo que ve. Dependía de lo que ese siervo estuviera mirando. Y me llama la atención porque el mismo Dios en bastantes ocasiones les dice a los profetas, por ejemplo, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú? Por ejemplo, en Jeremías 1, capítulo 11 y 12, vemos cómo Dios utiliza esta misma sistema. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En esto de honrar lo pequeño, no es extraño que Dios te diga, que Dios me diga, ¿qué es lo que ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Porque Dios nos está entrenando. Dios nos está entrenando. Y Dios en esa pregunta de qué ves, nos puede confirmar cuando nosotros somos sinceros delante de Dios. Jeremías fue sincero, le dijo lo que veía y Dios le afirmó que estaba en lo cierto. Y quizás tú, en ese momento de pequeñez, si Dios te pregunta, ¿qué ves? Podemos ser sinceros delante del Señor y decirle, muy poco, casi nada. No era lo que esperaba, no es lo que sueño. Y ahí Dios nos va a entrenar, porque no es tan importante lo que tú ves, sino lo que Dios quiere que tú veas, aún en medio de la pequeñez. En ocasiones nuestra actitud es influenciada por lo que no vemos, por lo que vemos o por lo que vemos. No es acorde a lo que esperábamos. Pero Dios quiere que comencemos a ver las cosas como Él las ve. Que nuestra visión sea acorde a lo que Él está mostrando. El Señor espera que veamos las cosas como Él. ¿Sabes por qué? Porque según como veamos las cosas, así será la acción que tendremos. Conforme veamos las cosas, será la acción que tendremos. Elías vino la respuesta, veo una pequeña nube. Accionó. Llamen, viene la lluvia, viene, se accionó. Pero si tú no ves lo que Dios te quiere mostrar, aunque sea pequeño, nunca vamos a accionar. Siempre vamos a estar parados, esperando a que venga lo grande. Pero es que Dios quiere que te muevas en lo pequeño y luego vendrá lo grande. Pero muévete en lo pequeño, acciona en lo pequeño. Dios quiere que accionemos en lo pequeño. Que sigamos esperando, pero no estático, no parado, no quieto, no retrocediendo,
sino perseverando con una actitud correcta. Es de ahí que, por ejemplo, en una misma reunión, donde hay una misma palabra, una misma unción, unas personas salen iguales, como entraron, entran y salen, y no pasa nada, y hay otras que salen tocadas y transformadas por la presencia del Señor. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que tomamos ante las cosas. Porque es lo mismo. No hay unos que están bendecidos para más y otros para poco. Todos pasamos por temporadas. Todos pasamos por temporadas, buenas y malas, de abundancia y de escasez. Pasamos y obtenemos cosas grandes y pequeñas, pero nuestra actitud marca la diferencia. Es posible que en nuestra vida el Señor, como pasó en Zacarías, pueda encontrar menosprecio, rechazo, queja, ingratitud ante lo que nos parece poco o pequeño. Puede ser que el Señor encuentre en esta mañana ese menosprecio en nosotros. Puede ser, es posible. ¿Saben lo que nos dice Efesios 4:23? En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Esa no es la Nueva Traducción Viviente, pero la leo yo aquí. Dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dios está viniendo en esta mañana a hablar a nuestra vida. Quizás en la pequeñez por la que estamos pasando en este momento. Y si Dios encuentra menosprecio en nosotros, si Dios no nos ve con una actitud de agradecimiento delante de Él, si Dios no nos ve que valoramos esas cosas pequeñas, que accionamos aunque sea poco, que creemos, que tenemos fe aunque no veamos, Dios nos dice en esta mañana, pídele al Espíritu que renueve tus actitudes. Necesitamos renovar nuestras actitudes, que correspondan con lo que el Señor habla en su palabra. Y lo tercero que quiero ver en esta mañana es que lo pequeño puede ser el punto de partida para cosas grandes. Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Un simple palo abrió el Mar Rojo y le trajo la libertad al pueblo de Israel. Una simple piedra bastó para derribar al gigante. Unos pocos panes y unos pocos peces sirvió para traer la multiplicación y alimentar a esos 5,000. Eso poco que tú tienes puede ser el comienzo de algo mayor, porque para Dios no hay imposible, porque Él tiene el control de las cosas, aunque sean pequeñas. Necesitamos aprender a ver a Dios en lo pequeño, como Simeón. Antes, ¿se acuerdan que hablábamos que Jesús no tenía apariencia de grandeza? Ni los suyos le reconocieron. Pero Simeón no fue así. Simeón estaba esperando al Salvador. Y cuando vio a ese bebé, a ese pequeño Jesús, dijo, ya me puedo morir porque he visto lo que estaba esperando. Simeón pudo ver al Señor, su grandeza, su gloria en el niño pequeño Jesús. Necesitamos ser como Simeón en esta mañana, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a verte aún en lo pequeño. Si tu enfoque está en lo que no tienes, no podrás ver el potencial que sí tienes. Si tu enfoque está en que otros tienen mucho, en que pasan cosas grandes en otros sitios, y que contigo y que donde tú estás
no pasa nada, no vas a poder apreciar lo que sí ya Dios te ha dado. Necesitas enfocarte en lo que tienes, aunque seas poco. Déjate de estar mirando lo que tienen otros. Dios sabe por qué le da a cada uno lo que Él quiere. Es su soberanía, es su sabiduría. ¿Quiénes somos nosotros para rebatir con Dios? Nos tocó lo pequeño. Gloria a Dios, no tenía ni por qué contar conmigo y contó conmigo. Camino con lo pequeño. Hay promesas grandes de Dios para tu vida, para tu familia, para esta iglesia. Hay promesas grandes de Dios. ¿Estás esperando el milagro? ¿Estás esperando el roble? ¿Qué tienes? ¿La bellota? Gloria a Dios. Una bellota que me ha dado Dios a mí para ponerla al servicio del reino. No importa lo que tengas en este momento. Dios prometió, Dios habló, Dios hará. Pero mientras, tenemos que hacer algo con lo poco que tenemos, con lo pequeño. Primeramente, es entender que lo pequeño merece honra, que lo pequeño tiene potencial, que lo pequeño tiene valor, que lo pequeño es importante porque es y viene de Dios. Segundo, tengo que aprender a mantener la actitud correcta. No puedo permitir que mi fe mengüe, que mi ánimo mengüe, que me paralice, que venga en mí un sentimiento de frustración, de ingratitud por no ver lo grande. Necesito que en esa buena actitud que tengo, Dios me enseñe a verle en las cosas pequeñas. Necesitamos ver urgentemente a Dios en las cosas pequeñas. Y por último, en esta mañana, quizás eso pequeño que tienes, quizás estás orando por una sanidad y solamente ha habido una pincelada, pero Dios es tu sanador, Dios quiere hacer el milagro completo. Eso es una señal de que lo grande ha de venir. Solamente es el comienzo. Qué bueno cuando Dios oramos y las cosas suceden en el momento. Gloria a Dios. Pero cuando Dios en el momento no nos da las cosas, quizás es porque nos está preparando para recibirla. Porque si la recibimos del taponazo, no sabemos por qué. No estamos preparados y no puede ser de bendición para nosotros, sino de tropiezo. ¿Quién sabe? La soberanía de Dios, ¿quién puede medirla? Su poder, ¿quién puede medirlo? Necesitamos tener una buena actitud. Necesitamos aprender a honrar lo pequeño, porque Dios está en lo pequeño, porque Dios honra lo pequeño, porque lo pequeño es plan de Dios también para este tiempo. Y si estamos grabando a los que están escuchando a través de sus casas, quizás les pasa lo mismo, quizás están esperando, están pidiéndole a Dios por algo grande, algo que se pueda asemejar a un roble, y ahora mismo no lo tiene, solo tiene algo pequeño. No importa, mantente, sigue creyendo, porque si Dios prometió, Él lo va a hacer. Dios te bendiga.